En aquel tiempo no volverá a decirse: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. La epigenética en la Biblia. Claramente, la epigenética confirma el hecho que no solo heredamos rasgos físicos, sino también el carácter, emociones abrumadoras, la ansiedad, la depresión. Vivimos lealtades inconscientes hacia un familiar. Repetimos historias dolorosas que han estado ocultas en la familia, pero en nuestros genes retumba con estruendo. Gracias a la epigenética sabemos que una enfermedad heredada se puede activar por un entorno propicio como el estrés, pero también se puede desactivar relajando el sistema nervioso, porque es allí donde se guardan los traumas. Quédate porque este podcast te interesa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, mi reina. No, que eso no es profesional. Venga, más profesional. Bueno, Pedro, tú tienes una historia muy interesante sobre una lealtad oculta hacia un familiar tuyo. Quiero que nos cuentes cómo te diste cuenta, cómo viviste ese hecho, de darte cuenta de ese hecho. Sí, bueno, yo sí creía en la psicosomática, porque sí creo que las enfermedades tienen su origen en la mente más que en el cuerpo. En eso sí siempre he creído. Ahora, yo lo que voy a contar, no sabía hasta qué punto lo psico podía afectar al soma. Es decir, la mente podía afectar al cuerpo de una manera tan decisiva como me ocurrió a mí. Eso sí que yo no lo sabía y por eso es que quiero contar la historia, ¿no? Porque mi cuerpo sintió el impacto enormemente. El cuerpo se me afectó enormemente cuando me di cuenta de la lealtad que yo guardaba, una lealtad subconsciente o inconsciente. Decir que yo, del hermano que nació antes que yo, como un año antes que yo, incluso lo he novelado. Incluso yo lo había novelado en Breve Historia de los Contumaces, que es una novela corta que escribí. Lo novelé y digamos que busqué un compañerismo post-mortem con mi hermano. Y eso sí lo hice, ese ejercicio sí lo hice. Pero claro, no había quedado resuelto el hecho de que yo, y me imagino que mis hermanos tampoco, no lo contábamos entre los hermanos. Y sin embargo, se deben de contar. Los hermanos no nacidos, o los hermanos nacidos mal, o muertos al nacer, son parte de nuestro árbol genealógico. Exactamente. Y si no lo aceptamos, tenemos que luego nos va a impactar al cuerpo cuando reconozcamos que verdaderamente es que son energías, fraternizaciones, pues espirituales que están ahí, que son energías que están ahí. Sobre todo energía, porque la gente escucha energía y ya, bueno, ya no le gusta, ya como que se va a lo esotérico o a lo raro o a lo nueva era. Esto que estamos hablando es epigenética. Esto está comprobado cuando una madre tiene una pérdida. En el caso de Pedro, ese dolor de esa pérdida se queda en el cuerpo si la madre no sabe expresarlo. Y más aún cuando la madre calla, todo ese dolor lo calla y no lo expresa, lo guarda, eso queda en los genes. Todo lo que nosotros vivimos, todos los seres humanos, lo que vivimos, todas las historias de dolor, de alegría, de todo. Bueno, no de alegría, más de dolor, ¿no? ¿Por qué más de dolor? Porque nos quiere evitar un peligro futuro y quiere evitar un peligro futuro a las generaciones. Entonces, en este caso de Pedro, la madre guardó ese dolor y encima cayó la muerte del niño, digámoslo así, que no se habló de esa muerte, y ese dolor se pasa a él,
porque fue el que se concibió después. Suele pasar así porque ese dolor se queda en los genes. Igualmente se dice que hasta las vivencias dolorosas de 9 meses antes de una concepción se pasa al bebé. Esto está comprobado. Y segundo, que aún las que vive la madre en gestación y después de que nace hasta más o menos los 7 años, los niños están cogiendo todo lo de los padres, están grabando todo, aún de los profesores, de toda su vivencia, todo. Y aparte, ya la herencia genética se queda guardada. Esto es el peligro de callar. Esto es el peligro de no hablar, de no expresar las emociones bien, de no hablar sobre esas muertes, ¿no? Esas muertes que ha habido en la familia, esas pérdidas, porque muchas veces se calla es porque la pérdida es muy dolorosa y por eso es que se oculta, pero al ocultarlo pues ocurren estas cosas, lo que nos va a contar Pedro. Decir que aparte de que mi madre no habló nunca abiertamente de mi hermano fallecido antes que yo, un año antes, al nacer, aparte de eso es que formaba parte de un misterio con el que mi padre se me expresó, porque yo la primera noticia que tuve de este hermano, nacido antes que yo, fue de que mi padre me dice de que antes que yo había nacido otro, pero que ese otro era tan chiquitillo que solo mi madre podía verlo. Ahora vete y resuelve ¿a qué se refería? ¿A qué se refería y que si fue abortivo, si pudo nacer, no lo sé. Eso se quedó pues en un limbo, que la idea del limbo nos ilustra en el día de hoy, porque claro, en el limbo se quedaban aquellas almas que no estaban ni en un sitio ni en el otro, ¿no? Y claro, con los seres que mueren al nacer, se quedan ahí en una situación entre ambos mundos, de alguna manera, a manera energética espiritual estamos hablando, ¿no? Y eso te afecta a toda tu manera de vivir, porque claro, cuando tú me confrontas con eso y me preguntas... Bueno, pero cuenta bien cómo te diste cuenta, qué pasó, cuenta bien la historia. Bueno, pues yo tenía una frase recurrente que utilizaba mucho, que ¿cuál era? La frase era, somos inexistentes. Sí, nos hacen invisibles. Se hacen la cuenta de que no existimos. Exacto. Esa era la frase que yo repetía. Y entonces a ti se te encendió la lámpara ahí y me dijiste, mira, esto es por esto. Esto es porque eso no lo estás pensando tú, eso lo está pensando tu hermano a través de ti. Porque tu hermano fue el que no existió, el que no vivió, y tú le has, digamos, guardado una lealtad a tu hermano muerto. Aquello me impactó sobremanera, porque ya empecé yo a organizar mi pensamiento y me di cuenta de que en efecto era verdad. Y les voy a decir por qué. Porque donde no había rechazo, que normalmente lo que me ocurría era rechazo social, de rechazo. Vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que más lo ilustra, lo del baloncesto, que yo juego bien y sin embargo se me cerró esa puerta también, ahora vamos a contar. Pero rechazo a nivel incluso de youtuber, de predicador, de escritor, y era un continuo rechazo. Me iba encontrando a lo largo de mi vida con rechazo. Y cuando no había rechazo, renunciaba yo. Cuando no había rechazo, renunciaba yo. Por ejemplo, en el CB Linares, que era el club de baloncesto de aquí de mi ciudad, pues el primer año que estaban empezando a descubrirme, me cortaron, tenía yo 16 años, ¿no? Pero al año siguiente yo jugué bien en pretemporada, empecé a desenvolverme mejor y a darme a conocer y a jugar mejores partidos, y entonces ya me habían hecho la ficha.
Y sin embargo, porque un amigo mío le hicieron una trampa de que le dijeron que tenía que pagar cuando le habían prometido que no y lo citaron allí para entrampar a su padre diciéndole ahora sí que tenía que pagar, entonces yo en lealtad a mi amigo dije, pues no, pues mira, que me lo he pensado mejor y ya no quiero jugar. Y hasta hace poco me decían amigos, compañeros de equipo de esa época, me decían, es que te tuviste que quedar no entiendo por qué no te quedaste en el equipo, porque tú hubieras sido importante en el equipo y tal y cual. Y quién sabe, porque aquí hay contactos con equipos como el Andújar, por ejemplo, que es bueno, y del Andújar te puede ir al Caja San Fernando o al Unicaja, que ya juegan en ACB, en la División de España. Esa fue la excusa, tu amigo fue la excusa para no permitirte tú disfrutar, porque lo que pasa es que cuando hay una lealtad, la persona no se permite vivir más allá de lo que vivió la persona a la que se le tiene lealtad. En este caso él fue al hermano, digámoslo así, que se ocultó su muerte. En otros casos tenemos lealtad a nuestros padres, a una madre o a un padre. Entonces no nos permitimos vivir más allá de lo que ellos vivieron. Si mi madre fue pobre, yo por esa lealtad voy a ser pobre. Claro. Y las oportunidades que me vengan, yo las voy a rechazar con cualquier excusa. En este caso, mi amigo, vale, no, lo rechazo. Pero es la excusa para no permitirte tener más que tus padres, vivir feliz. Hay gente que si su madre vivió infeliz con su padre, pues ella busca cualquier excusa para vivir lo mismo y tener esa lealtad con su madre, de decir, mira, yo también vivo lo mismo que tú porque te acompaño en ese dolor, te acompaño en ese sentimiento, te acompaño, ¿no? Estoy a tu lado, estoy contigo. Es una lealtad inconsciente. Sí, entonces la lealtad no era tanto a mi amigo, la lealtad era a mi hermano. Esa era la excusa. La excusa porque tenía lealtad a tu hermano. Claro, porque la lealtad era a mi hermano. Era como si mi hermano dentro de mí me dijera, mira, yo no pude jugar a baloncesto, no juegues tú tampoco. Y yo me solidarizara y dijera, sí, efectivamente, como tú no has podido jugar a baloncesto, yo tampoco voy a disfrutar. Aunque claro, soy muy bueno y todo eso, pero me voy a desbancar y no voy a... ¿Por qué? Porque a desarrollar mi potencial. Recuerden la frase, soy inexistente. ¿Quién fue el que no existió? El hermano. El hermano. Hacen como si no existiéramos. ¿Quién fue el que no existió? El hermano. En esas ya me empiezo yo a explicar cosas de mi propia biografía. Y entonces digo, bueno, ¿por qué me he sentido, independientemente de que uno sea antisistema, pero por qué uno se siente perseguido? No tiene por qué. Porque hay antisistemas que perfectamente hacen su vida social, le fluye el trabajo, le fluye el dinero, le fluye el sacar partido de su ocio, y entonces la vida se les torna fluida, pero sin embargo en esa precariedad se te va haciendo precaria la vida porque ese antisistemismo pues ya te lo tomas como es que te están persiguiendo a ti. Como que es que quieren hacerte invisible. Y entonces ya, claro, eso ya raya en la paranoia. Ahí hay que tener cuidado, porque ahí ya raya en la paranoia. Entonces yo fui explicándome mi vida, ¿no? Que esto no es raro lo que estoy diciendo. Hay mucha gente que se siente perseguido sin tener por qué, sin motivo, ¿no? Cada uno tendrá su motivo. Yo he descubierto el mío. Yo he descubierto la manera de explicarme mi propia vida. Y lo descubrí con ese impacto, ¿no? Y resulta que me explico de que entonces digo, bueno, y entonces yo me casé con 35 años, que para un europeo tampoco es una cifra muy alta, porque aquí se casan de esas edades. Pero para ser gitano sí, porque los gitanos de mi etnia se casan con 18, 20 años, incluso antes. Y yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo que tuve yo que esperar hasta los 35 años para casarme? Claro, explicado con qué. Si mi hermano no nació, no pudo disfrutar de su matrimonio, yo tampoco voy a casarme. ¿Qué les parece? Es tremendo, ¿no? Entonces, ahí está.
En la iglesia donde estuve, que independientemente de que la iglesia haya estado errada, que todas sus teologías sean erradas y vayan de mal en peor, pero el punto es que ni en la iglesia que yo estuve hasta los 30 años, me pude adaptar. Al contrario, desde la iglesia, que ahora vamos a estar hablando de ello, me trataron de exorcizarme como si yo tuviera un demonio por dentro, que ahora vamos a meternos un poco ahí. Y entonces, pero el punto es que ni en la iglesia hice carrera, ni en la iglesia donde estuvieron mis padres toda la vida, y estuve yo desde los 10 años, y tenía 30 y no hacía carrera. Al contrario, es que me tachaban de demasiado diferente, de que, y ya por último hasta de demonio, en exorcismo. Bueno, ¿y eso cómo te lo explicas? ¿Cómo vas recibiendo toda esa serie de cosas a lo largo de tu vida? Entonces, pues esto me llevó a que salí de mi hogar, digamos, viajar fuera de mi hogar, lo hice muy tarde, también con 35 años que fui a Colombia. Vamos, en mi concepto de lo que debería ser la vida, de recorrer el mundo, de ganar una experiencia, ¿no? También lo hice tarde, 35 años. Entonces, cuando hay otra gente que enseguida cumple los 18, se va a hacer la universidad a un Erasmus y se va a otro país, a Centro Europa o donde sea, ¿no? Sin embargo, yo, 35 años. ¿Y por qué se me hacen tan difíciles las cosas? Entonces, sigo tirando de la madeja. Y entonces digo, bueno, escritor. Bueno, escritor, escribo mis libros, tengo problemas para editarlos con la editorial, pero que la editorial me ayuda porque también pacta conmigo de que yo vendía por mi parte, pero que ellos también cubrían lo suyo. Entonces me ayudaron. La editorial, sobre todo una en particular, esta última a la que fui, pues también me ayudó. Pero ¿qué pasa? Que no se vendían los libros. Y que yo contaba para sacar los libros, para editarlos y para pagarlos de mi bolsillo, yo contaba con que mi familia de orientación, mis tíos y mis primos, que son numerosísimos, iban a comprar el libro. Pero claro, es que se ve el bloqueo. Claro, el bloqueo en todas las áreas se ve. Claro, claro. Entonces, ¿qué trabajo le hubiera costado a mis tíos y a mis primos comprarme un libro de 20 euros? Y entonces digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque están en discordia contigo, puesto que tú eres una amenaza para ellos, eres como una especie de miembro fantasma de la familia. ¿Por qué? Porque tú no deberías haber estado aquí, que ese es mi hermano, y sin embargo estás. Y estás haciendo cosas raras. Estás haciendo cosas raras porque todos creemos lo mismo, tú crees otra cosa, nosotros no sabemos ni leer ni escribir la mayoría, tú escribes, tú eres culto, tú versas. En definitiva, de nuevo, el patrón de rechazo. Entonces, tremenda la situación, ¿no? Entonces, es como si yo le hubiera jurado lealtad a mi hermano diciéndole, mira, si tú no naciste, el mundo no nos merece. Eso es lo que yo le dije implícitamente en mi discursiva existencial a mi hermano. Entonces, fue cuando, con lo que me dijo mi esposa, que me advirtió de que era mi hermano viviendo por mí, autoimpidiéndome, autorrechazándome, por no haber roto con eso, pues entonces tengo una conversación simbólica que le grabé a mi esposa para que lo viera, y tengo una conversación simbólica con mi hermano. Y le digo, bueno, mira, yo te acepto, tú no eres ni un parásito, ni un demonio, como me exorcizaron, que querían sacarme el demonio, lo que querían sacarme era al hermano, en verdad, al hermano de dentro. Tú eres una energía hermosa, ¿verdad? Y aparte que me has ayudado mucho porque has sido un duplicado masculino.
yo me tomo a mi hermano no nacido como una energía que me ha sido como un duplicado de masculinidad, de virilidad, en el sentido de energético, de echarle a la vida huevo, en otras palabras. Y entonces tengo esa conversación con mi hermano, simbólica, ¿verdad? Estamos hablando de claro, símbolos. Porque para sanar esas lealtades y esas herencias de dolorosas, de emociones y de vivencias que no son nuestras, sino de nuestros padres, hay que usar la imaginación activa, se llama en psicología. Todo esto es de Carl Jung, tranquilidad. Imaginación activa, donde tú imaginas una supuesta, porque el cerebro no sabe qué es real ni qué es imaginario, entonces con eso podemos jugar. Y es un símbolo, o sea, se trata de un símbolo, de engañar al cerebro, de hacer como si que estás hablando con esa persona, en este caso con su hermano, y entregarle lo que a él le pertenece y yo pues seguir con mi vida, con lo que a mí, mis emociones, con lo que a mí me pertenece. Si es mi madre, aunque esté muerta, si es mi padre, igual. Hago una conversación con ella, le entrego sus emociones, sus vivencias, lo que yo sienta que no es mío, lo que yo tenga conscientemente que no es mío, se lo entrego a ella y yo sé que ella va a estar contenta conmigo porque desde ahora voy a tomar mis propias decisiones y voy a seguir mi camino. Eso se llama imaginación activa, eso es psicología, se llama, lo dice Carl Jung, que es un psicólogo y un psiquiatra. Y lo vemos también como símbolo en la Biblia. Los símbolos que se usan para, digamos, para los... ¿Cómo se llama? Para hacer un pacto, la libación. Eso. La libación, los por sacrificios ejemplo, son símbolos. Era un símbolo que mostraba. Ahora no se hace. ¿Por qué? Porque por eso se dice que es sombra. Es la sombra de todo lo que iba a venir. Esos son símbolos, son actos proféticos también. Cabanot, que se llama claro. También. Entonces, tengo esa conversación simbólica con mi hermano e impacta mi cuerpo de una manera tremenda porque estaba comiendo y en la ingesta me atasco. Y me atasco con cosas porque yo me suelo atascar, pero con pedazos de ternera o algo así, ¿no? Con cosas más contundentes. Pero no, era pescado lo que estaba comiendo, fíjense. Y me atasco. Y no solamente que me atasqué más tiempo de lo normal. Porque hay veces que me atasco más tiempo de lo normal, eso es lo primero. Y lo segundo, que me salió una mocarrea de la nariz, inconcebible que yo no suelto tantos mocos en mi vida. Y sin embargo lo solté ahí. Entonces digo, claro, esto ha impactado mi cuerpo y esto son cosas en las que yo creía poco, le daba poco crédito, pero efectivamente eso... Claro, porque son emociones que se muy quedan poderoso en el cuerpo y al tú activar, digámoslo así, con la palabra, con la imaginación, el cerebro se cree que realmente pasó eso, el cuerpo se activa y empieza a soltar. Hay gente que suelta por vómito, hay gente que el moco son emociones. Y a mí muchas veces me ha pasado que como que parece que uno convulsiona, que se mueve así. Todo eso es energía que uno está soltando y ese vómito, todos son emociones reprimidas que el cuerpo está liberando. Pues esa era mi experiencia. Ese es mi testimonio, espero haber ayudado a gente que está pasando por situaciones parecidas a estas y que sepamos hacer el ejercicio simbólico porque verdaderamente es que ayuda mucho y por eso es que lo he contado. Vamos a seguir hablando sobre estos temas de epigenética porque la verdad que son muy importantes, porque son vivencias que no son nuestras y que se han heredado. Y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué si lo tengo todo? ¿Por qué me siento con ansiedad? ¿Por qué me siento en depresión? Si lo tengo todo, sí. Porque es que hay una herencia, un trauma heredado y se queda en el sistema nervioso. Y esto pues nos ayuda a soltar. Escuchar estos casos como el de Pedro. Vamos a seguir hablando de otros casos de gente real que ha vivido estos procesos de sanidad, de traumas. Nos ayuda bastante, nos ayuda a tomar conciencia y luego también nosotros buscar ese proceso de liberación emocional. Así que muchísimas gracias. Compartan, comenten qué les pareció este tema.
Y si tienen algo, alguna experiencia también con su proceso de sanidad, compártalo. Compártalo. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a ti por tu papel en esto, porque ha sido clave, de verdad que me ha bendecido el Elohim Dios contigo, porque has sido capaz de ver algo que estaba en mi interior y que yo no era capaz de verlo. Y esto, si no hay ayuda de fuera, muchas veces no somos capaces de verlo. De percibirlo. Hombre, esto no lo he contado, pero estoy estudiando sobre ver esos traumas en la forma en que la persona se queja. Y yo lo que tengo realmente es un don, pero espérese que esto tengo que contárselo bien, porque es un don que yo percibo las emociones de los demás. ¿Es un don de Dios? Sí, pero que esto es un don más bien de mi sombra, porque de niña en mi casa había mucho caos, se peleaban muchísimo, discutían muchísimo, y cuando uno crece en esos ambientes tan revolucionarios, tan de caos, pues uno está siempre a rojo vivo de qué es lo que va a pasar, que siempre controlando, ¿no? Controlando y percibiendo las emociones de los demás. Entonces, eso es mi sombra. ¿Por qué? Porque yo estoy controlando a ver qué emociones tienen los demás y yo percibo con facilidad las emociones. Muchas veces estoy en los supermercados y yo sé cuando una persona está triste. Es una cosa loca. Ese don, en vez de quejarme, porque al comienzo era como que, uy, qué controladora, uy, que saber las emociones de los demás, saber cuando usted está triste, cuando... Eso luego lo pasé, y además que el origen es por el caos de mi familia, eso lo pasé, lo llevé a la luz. Entonces digo, esto es un don de Elohim, un don de Dios, que lo puedo usar para ayudar a la gente a percibir en esa queja, porque en la queja está ahí el trauma. Entonces esa carga emocional la puedo yo sentir, y entonces eso fue lo que me pasó con él, porque él estaba haciendo un video y cuando dijo eso fue como que boom, en el cuerpo yo lo sentí y yo dije, esa es la queja nuclear, ahí está el trauma. Y como ya sabía más o menos lo del niño y todo eso, le dije, mira, esto, y ya él siguió. O sea, ya ató cabos, dijo, claro, por eso esto, y esto, y bueno, pasó también lo del cuerpo. Así que muchísimas gracias igualmente por compartir esta experiencia, porque esto también es de valientes, ¿verdad? Porque casi no nos gusta compartir nuestras cosas. Uh-huh. Y bueno, gracias por tu valentía, por compartir tu experiencia y por abrirte para conocerte y para que ellos también puedan tener esa conciencia y sanar también. Así pues que muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes.